¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bienvenidos a este nuevo directo de Madridismo al Día. ¿Cómo vais? A ver. Voy a ver una cosa, ¿vale? Mientras vais entrando, porque no sé si he hecho un cambio que tenía pendiente y debe ser que no lo he hecho. De la portada. Vosotros ir contándome cositas. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo vais con lo de Fran García? ¿Ilusionados o qué? Porque tenemos bastantes cosas de las que hablar en el día de hoy, ¿no? Bastantes cositas que comentar. En fin. Fran García presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Vamos a silenciar el móvil porque nos da la tabarra. Vale. Lo dicho. Voy a hacer una cosa. Enseguida. Saludos, Mugen. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo vais? Bueno, vamos a hablar de Mbappé. Sí, lo siento mucho. Yo no tengo la culpa. Ah, suerte que no os he hecho un vídeo de Mbappé. No os quejéis, anda. No os quejéis, no os quejéis. Bromas aparte, es que es el propio presidente del Real Madrid el que ha hablado de Mbappé tras ser preguntado. Este año no, el año que viene. Bueno, habrá que analizarlo porque, hombre, el presidente ha estado a lo mejor vacilando con el chaval y tal, pero... ¿Yo qué queréis que os diga? Sinceramente, creo que el plan del Real Madrid este año va a estar muy supeditado al 24. Yo pensaba que quizás no. Yo me había olvidado de Mbappé casi por completo, casi porque es imposible olvidarte del todo. Pero estoy un poco... ya, hasta las narices de Mbappé, pero es inevitable. El día que se cierre este tema, pues estaremos todos contentos o no, pero está abierto y no lo he abierto yo. Hablar con vuestro presidente, nuestro presidente. Entonces, como habéis visto en este canal, normalmente yo no he estado haciendo vídeos de Mbappé, es un tema que yo he dejado bastante atrás. Hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que confunde creadores de contenidos con vendehumos, en eso hay que tener mucho cuidado. Y, y bueno, la verdad es que yo os tengo que confesar una cosa. Si hubiera querido, con el tema de Mbappé, hubiera podido sacar muchos clics en este canal. Muchos. Y los hubiera podido sacar desde ya. Pero no he querido. No he querido hacerlo, no porque no quiera ganar dinero, que a mí me encanta ganar dinero, sino porque me gusta ganar el dinero de una manera diferente. Pero, obviamente, si al propio presidente del Real Madrid le hacen un comentario al respecto y el propio presidente dice 2024 tal, pues sí, es en un petit comité, chico, pero, en fin, creo que tiene mucho valor. Mucho valor. Y no creo que se esté riendo en la cara Florentino Pérez de la gente. Bueno, a ver, ¿qué me contáis? Harry Kane, vale. Ahora vamos a hablar de Harry Kane, ¿eh? Es un tema de Harry Kane que vamos a hablar. Porque obviamente tiene correspondencia directa con Mbappé. Por desgracia, lo tiene. Lo tiene. Es que hay creadores de contenido que son vendehumos igual que hay periodistas que son vendehumos. Correcto. Correcto, querido. Havertz caído y siendo honestos, más allá de Joselu o Bellingham, ya se barrunta que no fichará más el Madrid. He estado muy cerca de hacer un vídeo sobre la información presuntamente que yo no he podido oír, pero que han dicho que ha dado Melchor Ruiz en COPE. En COPE. Ha dicho que básicamente el Madrid, después de Bellingham y Joselu, no va a fichar a nadie. O sea que... Espera que me pica un poquito el ojo, lo que me faltaba. Joder. Qué molestias. ¿Te gustan los cambios de dorsales? Sí, bueno. Esperemos que a Vinicius no le afecte el síndrome del 7, que en los últimos años lo han llevado Mariano y Hazard. Pero bueno, esperemos que le siente bien. Todo poder conlleva una responsabilidad y Vinicius será capaz de llevarlo bien, supongo. Supongo que sí, ¿no? Dicen verano movido en el Madrid, pero más allá de José Lu Bellingham no veo que vaya a haber más movidas. Yo no veo ahora... Yo, ¿eh?
A mí me llegan muchas cosas y tal, pero yo no lo veo claro. Hola, no me gusta Kane para el Madrid, dice Blas. El pibe, ¿crees que el Madrid se puede permitir tanquear un año? Me encanta ese comentario. Tanquear. Un añito de transición, muy buena. No, creo que no se lo puede permitir porque el Madrid es... O sea, cada año el Madrid es evaluado, analizado y tiene que ganar títulos. Por lo cual, en ese sentido, es difícil. Ana, ¿puedes venir un momento? Es que tengo que ir al baño. Ah, vale. Bueno, pues darme un momento, chicos. Ahora vuelvo, un segundito. No tardo nada. ¿Qué tal, chicos? Estoy aquí porque Quique es así, se va del directo, deja todo solo, yo no estoy arreglada para entrar en directo, entonces, complicado. A ver, Vini Rodrigo Valverde pinta para delantera titular. Sí, bueno, no lo sé tanto, Lucas, porque, a ver, está Brahim. Eh, sí, no lo sé. Madre mía, vamos a ver qué va a pasar. Ah, Quique, ¿todo bien? Sí, más o menos. Espérate, ¿vale? Chicos, a Quique le pica el ojo. Hola Quique, buenas tardes. Es la segunda vez en un chat y me está gustando. No puedo aparecer en ese directo. ¿Qué cosa? A ver, le ha dado un apretón. Madre mía. Eso cosas que pasan en los directos, ¿sabes, chicos? Eso en la tele no pasa. En la tele van a publicidad. Ya, pero Quique es así. ¿Qué pasa? ¿Qué voy a decir? 81 sin hacer directo y aquí estamos. Bueno, chicos, os voy a contar el tema de Mbappé. ¿Qué es que pasa con Kylian Mbappé? Tenemos exclusiva en Madrid, Martín. ¿Cómo? Ya estoy, venga, fuera. Ahora viene aquí que le dan miedo. Ya estoy, he hecho lo que he podido, perdonadme, ya estoy. Perdonar, Es que tengo un problema porque cuando... Y no se me ha quitado del todo, pero viendo cómo Ana Paula estaba tampoco... Claro, yo no puedo entrar así. Entonces, nada. Bueno, voy a intentarlo hacer porque me ha dado una molestia muy fuerte en el ojo, voy a intentarlo. Mbappé no merece que le esperemos ya, pero la cuestión no es lo que merezca o deje de merecer, es lo que quiera el presidente. El presidente está a otras historias. Os lo he dicho 50 veces, Mbappé va a su rollo. Florentino va a su rollo. Florentino tiene una idea con respecto a lo que requiere el Real Madrid. Y el Real Madrid requiere este tipo de futbolista para él. Entonces, él lo va a intentar hasta el final, nos guste o no. Hola, Kike, buena tarde. Es la segunda vez en un chat y me está gustando. Bueno, hombre. Yo estuve allí en el pabellón y lo de Mbappé cansa. El tic-tac, etcétera. Ya, pues cansa, pero es lo que vamos a tener este verano también de alguna manera. Porque me da a mí la sensación de que los fichajes van a ir... todo lo que tiene que ver con la parte ofensiva del Real Madrid en 2023 tiene correspondencia con respecto a 2024 y viceversa, ¿vale? Entonces, realmente estamos en un periodo donde esto ahora mismo es crucial. Porque daros cuenta que el Madrid está en un momento donde necesita cosas. Pero ciertos movimientos de 2023 marcan 2024. Y cuando yo dije aquello de cuidado, que el club no esté pensando en que ciertos movimientos hipotequen 2024, hipotequen Mbappé. Cuidado. Lo dije en su momento. Y me da a mí el club, viendo información de gente que bebe del Real Madrid, que la cosa va por ahí. Por favor, o sea, ciertos comentarios no los puedo ni reproducir, de la gravedad de los mismos. No puedo ni reproducirlos. Si vuelve Mbappé a reírse del Madrid, ¿crees que debería dimitir Florentino? Pues no creo. Creo que una dimisión va con muchos más elementos. De igual manera, cuando Florentino se vaya, vamos a echar de menos muchas cosas, ya os lo digo. Buenas, Anabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo va todo? Bueno, 30 likes, casi 80 personas. Vamos a intentar buscar la barrera de los 100. Vamos a ir a por esos 100. Bueno, Fran García ya sabéis que ha entrado por Juan Bernat.
que se ha lesionado de cara a la Nations League. A ver si le vemos jugar. La presentación de Fran García, el Rayo, como le hemos denominado aquí. Futbolista que ha hecho una magnífica temporada, que ha ido creciendo año a año. Lateral izquierdo expeditivo, ofensivo, potente, gran golpeo de balón, buen pasador. Lo tiene todo, lo tiene todo. El problema, papá, que me está escribiendo mi padre, y yo le respondo así directamente, le digo, papá, es que Florentino entiende que todos los movimientos que se hagan en ataque que requieran cierta inversión confluyen en el tema de Mbappé. Mbappé, si viene este año y no viene un delantero, él sería el 9. Hombre, pues en ese presunto y supuesto caso, sí, claro, obviamente. ¿Por qué tanta inquina Raúl González Blanco? Porque no hay noticia de la remontada del Castilla. Bueno, no hay noticia de momento en este canal, pero ya hay un vídeo armado y editado. No te adelantes tanto, Alonso, que yo hago los vídeos cuando puedo. Si viviéramos de esto y la gente apoyara más el canal, a lo mejor haría los vídeos más rápido y antes, pero hago las cosas cuando puedo. Al final, esto es un hobby. Marcus Rashford, libre en 2024. Marcus Rashford es un pedazo de pelotero, pero no veo al Madrid yéndose a por él. En 2024 todas las cosas fluyen entre Endrick y Mbappé. No parece ser que Rashford entre en estas ecuaciones de ataque ni nada por el estilo. No lo veo. Tiene que ir a por Kane, es lo que queríamos y queremos todos. Pero os digo que al final lo de Mbappé lo marca absolutamente todo. Aunque Ana Paula me mira así, yo creo que es así, ¿eh? Yo creo que es así. Yo estoy de acuerdo con que fichen un 9 Kane, ¿verdad? Ah, bueno, lo has borrado luego, JR. Pero vamos, que tampoco os pongáis nerviosos. A ver, va a ser un año donde yo esperaba que lo de Mbappé quedara reciclado. Me fié de eso, pero puede ser que no esté tan reciclado el tema y que eso supedite los fichajes del 2023. Para mí es un error. Para mí el Real Madrid tendría que marcar un plan y una ruta sin Mbappé. Creo que, de nuevo, el Madrid está planeando con Mbappé de por medio. Y no es cosa mía. Cosa del presidente. No, otra vez con Mbappé el presidente. Hombre, si al presidente del Real Madrid le preguntan, ¿qué queréis? ¿Que no comente nada de Mbappé si el presidente dice 2024? Hombre, pues no soy gilipollas. Que la gente ha sacado por ahí mucho dinero hablando de Mbappé. A ver si yo no voy a poder hacer un directo hablando de Mbappé. O sea, gente haciendo directos constantes, vendiendo humo y vendiendo mierda, y yo por un día que hablo de Mbappé, porque si claro, hago un vídeo aquí con una portada poniendo Real Madrid Castilla tal, seguro que os venís todos a hablar del Castilla. Claro. Claro que sí. Quique, ¿qué te parecen los nuevos dorsales de Vinicius y Rodrigo? A mí me gusta. A mí me gusta. El de Vinicius considero que es una gran responsabilidad después de lo mal usado el número 7 por parte de Hazard y de Mariano, pero se lo merece. Buenas tardes. ¿Qué pasa con Mbappé? Pues el presidente del Madrid creo que fue preguntado, me suena a mí. Le preguntaron, ¿no? Y dijo, este año no, en 2024. No lo dije yo, lo dijo el presidente. Ahora bien, si eso nos parece una noticia interesante... ¿Reconsiderarías? A ver, espera. Ángel Hernández, ¿qué tal? Muy buenas, Ángel, ¿cómo estás? ¿Reconsiderarías la decisión de no dar noticias propias de la sección femenina? Una pena ya no poder ver noticias generales desde el canal. Un saludo. Pues no lo voy a reconsiderar, tío, lo siento mucho. No voy a valorarlo. Habla con todos los y con todas y con todes que se han dedicado a intentar desprestigiar mi trabajo. Yo ahí pinto poco. Y además creo que no se le ha dado el suficiente valor a ese trabajo. Considero que no se ha valorado lo suficiente. Entonces, prefiero hacer otras cosas que me carguen menos responsabilidad, dar mi opinión, hablar de una sección que me encanta, me gusta muchísimo y ya está. Pues ya Mbappé, si lo quiero, es el mejor. Sigo sin entender por qué Florentino sigue confiando en Mbappé. Pues él sabrá. Más que nosotros, ¿no? Si algunos hablaran con todo lo que saben, pero nosotros podemos hablar hasta donde podemos hablar, porque estamos lejos de todo, tío. Rodrigo el 11. Rodrigo va a llevar el 11.
Un número bonito. Para él le queda bien, seguro. Pues con Joselu como único delantero, difícil clasificarse para Champions. Hombre, yo creo que el Madrid se clasificará para Champions. Esperemos. Quique, muchas felicidades. Real Madrid-Castilla. Pues muchas felicidades. Porque los chavales se lo han currado. Y tienen mucho valor, ¿eh? Los golazos de Iker Bravo. El equipo y la lucha. Los golazos, el golazo. Iba a decir los golazos de Dotor y de Iker Bravo. Y luego el penalti de Arribas. Un partido que se podía complicar mucho. Que había que jugar con muy buena cabeza, muy buena mentalidad. Y se hizo bien. Pues tus vídeos hablando del femenino tienen más visitas. Es que a lo mejor el problema de este canal precisamente reside en que hablo de todo. Si hablara solo del fútbol, me iría mejor. Del masculino. Seguramente, de hecho, si solo hiciera un canal de fútbol masculino, me iría mejor. Pero, como he querido siempre hacer con Ana Paula un canal completo del Real Madrid hablando del básquet, del femenino y tal, y del masculino, pues mira. Es lo que hay. Quique, ¿el fichaje de Havertz está estancado? Bueno, lo ha descartado Fabrizio Romano. Yo le haría caso. Chicos, estamos en junio, el mercado empieza el 1 de julio. No, el mercado ha empezado ya. El mercado ha empezado ya porque ya hemos fichado, hombre. Nada más que julio sí es un mes muy importante, julio. Eso sí, Adolfo, el mercado... Claro, porque es mi cumple. No, tu cumple es el 31. ¿Julio? Sí, pero no, claro. Ah, bueno, sí. Ana, ¿quieres hablar con nosotros, cariño? No, me voy a arreglar. Ah, bueno. Buenísimo. Echo de menos los directos con Ana Paula aquí ten content. Era un directo diferente. Por cierto, hablando de confianza, muchas gracias a toda la gente de Fútbol Lufo que sigue confiando en este canal. No sé por cuánto tiempo, pero de momento siguen confiando en nosotros. Bien. Y si diera el caso, ¿cómo se jugaría? Dice Javier López de Baraja. Pues con Mbappé de 9. Que es básicamente de lo que ha jugado en el PSG este año. Dicen que el jueves puede ser la presentación de Bellingham, sí. Pues... vais a tener que tirar de paciencia este año a lo mejor, ¿eh? Quique, si no fichamos un delantero no vamos a ganar nada. Estoy de acuerdo, es una negligencia. No sé, ojalá supiera por dónde va de verdad. Es la jefa del canal, tienes que hacer caso, sí, DJ, exacto. Ella es la jefa, yo soy un mandado. Sí, los caminos tienen que unirse, el problema es que... ¿de qué manera te hipoteca eso el 2023? Ya cansa, pero si el presidente del Madrid lo comentan y en vez de callarse responde, por lo demás hablamos de ello. Hombre, lo que no vamos a hacer es contenido diario de Mbappé, eso ya os lo digo, porque eso ya me parecería una puta vergüenza. De paciencia porque es largo el verano. El verano yo pensaba que iba a ser más corto, va a ser largo. Yo pensaba que iba a ser más corto, va a ser largo. Vais a tener que tirar de paciencia, querer mucho a vuestro Real Madrid. Hola, Quique. Con los rumores que hay en el Bayern de cambios y renovación de equipo, ¿a qué otro jugador ficharías? Aparte de Davis y Musiala. Leroy Sané. Quizás sería una buena opción para el extremo derecho. José Lu este año y Kylian para el próximo año. ¿Hasta cuándo con Mbappé, Gilberto? Pues hasta que venga. Kane es prioritario y si viene que sea pidiendo perdón y gratis, si no el Madrid seguirá haciendo historia con otros futbolistas. Ya, pero Florentino creo que está un tanto direccionado a la idea de Mbappé. Quique, lo de Davis se podría lograr con la ayuda de Vinicius. No lo sé, es una operación muy difícil, Davis. Nada es imposible. Quique, ¿por qué no te vienes... No te vienes Kik Granadillas dinero. No sé qué dices, Josain. Vale, Quique, mejor que la sumeriana se alarga a que no haya. Ya, el problema es que nos quedemos vacíos. Quique, en cuanto al tema de los dorsales, ¿no sería lo lógico Vinicius el 11, Rodrigo el 7?
A mí sí me parece más lógico, pero creo que a Vinicius le han querido dar un simbolismo de liderazgo, de responsabilidad, de jugador franquicia. Y el 7 en el Real Madrid, pues qué te voy a contar, ¿no? Es el número de los números, el número junto al 9 más importante para mí de la historia del Real Madrid, ¿no? Y con el último gran 7 que hemos tenido ahí, que es Cristiano Ronaldo. Creo que la idea va por ahí, ¿eh? Nos gustará más o menos, pero esto es así. Harry Kane, Havertz, Alfonso Davies, Bellingham y José Lu. No van a venir todos estos que me comentas. Ojalá viniera alguno, pero creo que la cosa está marcada en otras líneas. Quique, ¿qué opinas de la lista de Bilda? Bueno, pues me llama la atención Alexia, Aitana y Mariona Caldentey. Lo de Jenny Irene Paredes ya se sabía. O Codina. Se sabía que no iba a ir Patrick Guijarro, que no iba a ir Sara Paños. Bueno, una Badge ha vuelto también, aunque una está un poco ahí, ¿no? Yo creo que lo que se ha demostrado es que a lo mejor no había tanto maltrato presunto como el que se hablaba a nivel deportivo, ¿no? Creo que se ha intentado estirar mucho la cuerda. Ellas pensaban que tenían más punto de presión con la federación y no les ha servido. Y han tenido que tragar y para poder jugar un mundial pues van a tener que ir con Bilda. Es muy peligroso. La nueva página Streaming Kick te pagaré en bien. Ah, Kick. No la conozco. No la conozco. Si a mí me dices que ya puedo ganar dinero, me iré allí. Porque desde luego, tal y como me trata YouTube, es lo que se merecen. Se habla de... Quique, ¿qué pasó con Fresneda? Se habla de Frimpong para lateral derecho, hay que buscarle competencia a Carvajal. Sí, pues el Madrid no parece valorar un lateral derecho. Gracias al tacaño de Florentino en guardar dinero por su amado Mbappé, me ha quitado la ilusión para la próxima temporada. Pues nada, tío, un abrazo y espero que cambies de idea. ¿Qué te parece Kolo Muani como solución? Pues a mí Kolo Muani me parece un magnífico delantero, que me generaría muchas cosas buenas. Pero como no depende de mí, es que yo creo que el Madrid va a planificar el 23 marcando mucho el 24. Para los que prefieren a Haaland antes que a Mbappé, ni contra el Madrid ni en la final rascó bola. Mbappé es para grandes partidos si tiene un buen equipo atrás. Mbappé es mejor jugador que Haaland y siempre lo ha sido. Otra cosa es que la gente odia a Mbappé y quisiera vender a Haaland por encima de Mbappé. Mbappé es mucho más completo que Haaland. Kolo Muani, pepinazo antes que Harry Kane. Yo no sé si antes que Harry Kane, pero me parece un jugador... Dice Antonio que llámame loco, pero estoy convencido de que Mbappé viene este año. José Lu será titular entonces. Esperemos que no. Con el tema de Mbappé se ha generado una cosa, como he dicho antes, que chocan. Por una parte, los frikis que han estado vendiendo humo de manera interesada sin tener nada. Y luego por otra parte, gente seria que trabaja con información que no te da la murga todo el día con Mbappé. Y que parece que no puede hablar del tema porque si lo habla es que entonces es un tal o un Pascual. Hay que saber diferenciar y discernir bien entre unos y otros. Es muy importante eso. Pues lateral derecho necesitamos Carvajal y Lucas Vázquez. Ya tienen 30 y más. Y suelen fallar y lesionarse. Deberían priorizar Arnold o Reece James. Bueno. Yo tengo duda que el PSG no gane dinero por Mbappé, por lo que pienso podría llegar este año. Alonso dice, increíble cómo un club histórico se pliega a un jugador de esta manera. Sí, están plegados, pues sí. ¿Para qué no vamos a engañar? El equipo, o sea, el club está plegado ahora mismo a Mbappé. Es la realidad. Es así. O sea, eso no lo podemos cambiar, chavales. Hola, John. Una pregunta, con todo respeto. ¿No crees que ese chico Mbappé, por más bueno que sea en lo personal, sería un cáncer y traería divisiones en el vestuario? A ver, John, si me lo permites,
como ese tema me es un poco sensible, ese término de cáncer, podríamos emplear una palabra un poquito más suave. Porque es algo que, bueno, como la gente sabe por aquí, nos ha tocado un poquillo. Yo no sé qué pasaría si viene Mbappé. Lo que sí sé es que es el mejor. Entonces, tú tienes que pensar, ¿quieres al mejor del mundo, sí o no? Porque el mejor del mundo ahora mismo es Mbappé. O sea, si lo quieres o no lo quieres, lo tienes que valorar. Yo considero que es el mejor. Hay gente que no. Hay gente que considera que es Vinicius. Pero no pasa nada, John. Al final, tío, son temas más o menos sensibles y tal. Pero no pasa nada, no te preocupes. Simplemente por si puedes emplear otro término, sin más. Porque es un tema que a mí, personalmente, pues nos ha tocado un poquillo. Aquí los veteranos, más o menos, saben, ¿no? Fichar a Cavani de suplente en Valencia no tienen un duro. Yo a Cavani no lo fichaba porque creo que es un jugador que ya ha dado lo mejor de sí. No lo veo. ¿Tú crees que se va Modric? Dicen que está pensando en la oferta. Bueno, lo último que sabemos es que Arantxa Rodríguez ha dicho que Modric se queda y que va a renovar. A mí no me caben todos, pero bueno, al final me veo yo a Bellingham jugando de 9. No sé, tío. O sea, no sé qué deciros. Si viniera Mbappé, ¿cómo quedaría el ataque? Saludos desde Guinea Ecuatorial. Rose Embere, ¿qué tal? Viejo amigo, ¿cómo vas? Si viniera Mbappé, Rodrigo Mbappé y Vinicius, Mbappé de 9, moviéndose por todo el frente de ataque, fácil. Quique, ¿qué te parece que ahora la Champions sea el torneo más difícil y cuando lo gana el Madrid sea solo ganar unos partidos? Pues lo de siempre, el relato, un relato que siempre intenta catapultar a los antimadridistas y todo lo que tiene que ver con Can Barça y de alguna manera infravalorar lo realizado por el Real Madrid. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol, querida amiga. Se esfuma la posibilidad de Mbappé con Vinicius cogiendo el 7. ¿Sabes lo que pasa, Oru, Yo es que soy más mayor que tú. Soy más viejo. Ya me ve bastante demacrado, Soy bastante demacrado ya. Viejete. La vida me ha enseñado que nunca puedes decir nunca. Nunca digas nunca. Y en el fútbol, menos. Y con este tema hay que andarse un poco con pies de plomo. Hay que andarse con cuidado. Con cuidado. Xuxo, ¿qué tal? Joder, lo siento, Quique. A propósito, un delantero de 40k que no comprometa la titularidad de Mbappé para el próximo año es necesario. No os riáis, pero Jiménez. Sí, bueno, habéis hablado ya bastante de él. Yo no lo he seguido. A lo mejor es bueno, no lo he seguido, no puedo opinar. No puedo opinar porque no lo he visto bien. Me han hablado de él, pero no. ¿Tú qué crees? ¿Fichar a Kane? A mí me gustaría, pero no ficho yo. Otra vez Florentino no fichará un 9 de nivel aprovechando la excusa de Mbappé. Es frustrante. El tiempo, amigos, el tiempo. Aquí poco podemos hacer. El problema con Mbappé es que como no venga el año que viene nos vamos a dar de leches más de uno, con lo ilusionados que estamos. Pues sí. Quique, ¿crees que con una más que posible delantera low cost para la 23-24 Vinicius, Rodrigo, Joselu, Firmino, Brahim Havertz se pueda luchar? Hombre, yo te diría que eso ahora mismo no sé si firmarlo, pero casi. No sé si firmarlo, pero casi, te digo, porque estoy un poco descolocado con todo esto. Estoy un poco descolocado. Me llegan muchas cosas, no sé por dónde ir. O sea, no tengo nada claro en absoluto qué es lo que va a pasar con Mbappé, ¿no? Voulez pas la français. ¿Qué? Si Mbappé no viene el año que viene, vetado de por vida. Bueno, buenísimo eso. Como Mbappé no venga la próxima temporada, hay que pedir la dimisión de Florentino por toda Concha Espina. Claro que sí, hombre. DJ Kike, los anti hablan ya que el Camp Nou será mejor que el Bernabéu. Pues ya ves. También dijeron que lo del Castilla no era mano. El penalti que hicieron, madre mía. Estoy con Alex García, dudo que se desprendan de Messi y Mbappé el mismo año. Pues yo qué sé, hijo. Yo soy como tú, Yo pienso como tú, Yo soy de los que piensa como tú, pero a mí, en esto del fútbol, ¿sabes? He visto cosas tan raras. Yo he visto a Figo jugar en el Real Madrid. Yo he visto de todo. De todo he visto.
Si Mbappé viene, seguramente la Champions. Bueno, pues sí, hombre, es más fácil. Si quieren un delantero joven, ¿por qué no usan a Gonzalo? Un tío rápido, ha metido 34 goles, tiene 19 años. Se refiere a nuestro Gonzalo, ¿no? Del juvenil. ¿O a qué Gonzalo te refieres? Digo, no sé. Le hizo un tapón, viste un penaltazo y dicen que no. No, dicen que no. Son unos cachondos. O sea, ¿cómo no? Pero ¿cómo no puede ser penalti eso? ¿Cómo no va a ser penalti? Claro, ellos están acostumbrados a que el voleibol en el Camp Nou es deporte futbolístico, pero en los demás lugares no. Mbappé es gay, cuidado, y se enamora de Bellingham. Bueno, que se enamore de quien quiera, Mbappé. Oye, a mí no me importa que sea gay, bisexual, da igual. Yo con tal de que marque goles y juegue bien, me la trae floja, con todo el respeto. Vamos, que sus gustos son sus gustos. Pero se quedaría solo Neymar y eso es poco, no sé. Bueno, ya, pero es que el PSG está en un momento de refrigeración alta. No sé hasta qué punto van a tener que abrir las ventanas y que pase el aire, pero van a tener que refrigerar bien. Bastante bien. Bueno, la gente ya está un poquito otra vez con el hype de Iker Bravo porque ha marcado un muy buen gol. Iker Bravo lleva una mierda de temporada. Cualquiera que haya seguido el Castilla lo sabe. Y con el juvenil tampoco hizo mucho más. Al principio un poco, en la Youth League y tal. Pero no... Ha estado lejísimos de lo esperado, ¿eh? Yo, vamos, que seguro que es un jugador con unas facultades muy buenas, pero yo no lo veo. ¿Cómo crees que afectará la ausencia de Benzema? Mucho, porque Benzema era muy importante en todo lo que es la estructura de juego asociativo y de conexión con los atacantes, con el centro del campo, le daba sentido a todo. Es verdad que sea Modric. Modric, según Arancha Mobile, Arancha Cope, nos dice que va a renovar. Gabriel Jesús hubiera sido una locura, hubiera encajado. Joder, Gabriel Jesús hubiera encajado como anillo al ojete. Perdón que lo diga así. Pero tal cual, anillo al culo. O sea... Hubiera encajado fino. Fino. O sea, era un jugador perfecto para el Madrid. Perfecto. O sea, perfecto. Te ocupa varias posiciones, listo, con gol. Nada, el tema de los likes, de a poco. De a poco. Poquito a poco. Yo sé que vamos a llegar a los 100 likes. No tengo ninguna duda. Confío muchísimo en vosotros. Yo sé que es un gran esfuerzo. Lo sé. Pero vamos a llegar. Estoy convencidísimo. Igual que algún día vamos a llegar a los 30.000 suscriptores. Y otro día a los 40.000. A los 50.000 ya lo veo difícil. 50.000 quizá de aquí a 10 años lleguemos. Pero bueno, yo creo que llegaremos de a poco. Como community manager. Kilian Montero Pérez. Ir subiendo a Nico Paz, Doctor arriba, si me apuras a Pablo. A Rafa Marín. Rafa Marín, ¿no? ¿Te refieres a.? O Pablo Ramón. Has mezclado ahí Rafa Marín con Pablo Ramón. ¿Crees que el PSG tarde o temprano va a volver a ser un club normalito? Cuando dejen de meter la pasta, sí. El central del Castilla es muy bueno. Marín, si no me equivoco, se apellida. Sí, Rafa Marín. Que, bueno, pues quizá se le tenga que buscar un equipo en primera división. Yo creo que en un momento determinado es una operación que hay que validar. ¿Pero qué pasa si Castilla sube? Los sueldos cambian. Tengo que deciros una cosa que está pendiente de confirmar, ¿vale? Vais a flipar. ¿Qué? Tú tampoco lo sabes, ¿no? Estoy confirmando una cosa muy importante, ¿vale? Muy importante para este canal. Una locura, ¿vale? Darme un momento. Kylian Mbappé tiene canal, chicos. Esa estaría buena. Pero para mí es como si lo fuera. Sí, obvio. ¿Qué os parece si os digo que está... Tranquilidad. Es que lo he visto ahora. Tú ya lo habías visto. No leí todo, pero una gran persona quizás venga al canal. Sí. Venga, vamos a hacerlo así. Estamos pendientes de que una gran persona madridista con gran personalidad. Eso cuidado, Ya eso, ojo. No, tampoco tiene por qué. Se pase por este canal. Puede ser histórico.
puede ser histórico. Ojo, ¿eh? Yo no digo nada. Os lo dejo ahí. Hola Pablo, ¿qué tal? Abrazo. Nacho Polo. No estaría mal Nacho Polo. Me encanta que me toméis en serio. Nacho Polo. Podría ser Nacho Vidal también. Bueno, ¿el jugador o él? Estamos pendientes de que un tipo muy top se pase por este canal. Os voy a dar una pista. No, esa sería muy hardcore. Esta persona nunca ha estado en el canal. Nunca. Debutaría con nosotros. Eso ya os da una pista muy buena. Contrato de 5 años y cederlo a Rafa Marín. Why not? Lo de Rafa Marín es interesante. Y lo de Olga Carmona y su cumple también. Mis felicidades para doña Olga Carmona. Estará Oscar Moya ahora mismo celebrándolo. Mr. Satan, no. Sergio Ramos, no. Roncero, no. Nacho Vidal, no. Nacho Vidal, el actor de cine para adultos. Pablo Arraiza tampoco. Por lo que... ahí estamos. Bueno. Ramón, tampoco. O sí. O sí, tampoco o sí. A ver, os digo. ¿Está confirmado? Está al 95%. La pendiente de fecha. No, la fecha ya está. La hora también. Bueno, ¿en directo o...? Yo ya le he confirmado. No es en directo. Es una de estas 3 personas. Venga, ya está, vamos a hacerlo así. Mirad. Es... Ramón Álvarez de Mon, Iñaki Angulo, Quillo Barrios. Uno de estos 3 señores va a estar en breve en el canal de Madridismo al Día. A ver, François Gallardo sería una muy buena opción. Y si no, desmiéntevelo. Pero no, no es François. Corteganita tampoco. Shusho dice Álvarez de Mon. Bueno, hablemos de Madrid, que hoy es baloncesto. Bueno, pero tranquilidad, hombre. Estamos a principio de semana. Si llegas a decir Nacho Polo, me matas, hombre. Una ouija con Santiago Bernabéu, por favor. Por favor. Quillo Barrios, Iñaki Angulo, yo creo que Quillo... no, Mugen se ha ido con las perras a correr. Ramón... Me valen cualquiera de los 3. O sea, Anabel ya... Vale, voy a hacer otra pregunta. ¿Quién de los 3 os gustaría que fuera? ¡Yo! No dijiste que puedo ser yo que vengo al canal. Tampoco es Coyotito. Coyotito Spa no es. Está bonito eso. Shio Blanco tampoco. Shio Blanco ya estuvo en el canal. Juanma ya estuvo aquí, Edu. Demón seguro. Quillo Barrios. A Giovanni le gustaría Quillo. Demón. Hombre, con Ramón tenemos muy buena relación. Por la plataforma morada nos cuida mucho. Nos cuida, nos achucha. Iñaki, obvio, dice Alejandro. Demón, le veo más informado y buenas noticias aporta. Créeme, no necesitas la toxicidad de Iñaki Angulo. Nos dice Bernardo Rodríguez. Daniel Díaz dice Iñaki fijo. Me gustaría que fuera Quillo Barrios. A ver, yo os tengo que decir que de estas 3 personas, los 3 me caen muy bien. O sea, yo en mi canal no voy a meter a una persona que me caiga mal. Bueno, no, miento. Sí he metido a personas que me han caído mal después, a posteriori. Pero después. Mi pariente Iñaki, claro, yo no Angulo. Doctor J, pues no, no es Doctor J. J-Fan no es. Juanma Rodríguez, podría ser porque trabajé con él, pero Juanma no es tampoco. Ni Doctor J. Josep Pedrerol, buen madridista este. Va a ser que no, por aquí el chiringuito va a haber poquito. Llama a Roncero, alguna vez sería la leche. Roncero y yo no vamos a encajar bien. Yo es que, lo siento mucho, no voy a tener en este canal gente con la cual veo que no voy a conectar. No. O sea, yo tengo que tener gente que me genere cosas... Golosina buena, golosina rica, ¿sabes?
Cosas buenas. Pero bueno, está muy cerca de confirmarse, ¿vale? Os digo, os va a gustar. ¿Quién es demasiado fanático? José Félix Díaz. Podría ser, pero no. A ver, yo esto de es demasiado fanático, ¿qué es demasiado fanático? No, es demasiado fanático. Demon es más de noticias y exclusivas. Pero si se trata de conversación entretenida, prefiero a Quillo Barrios. Quillo estaría bien, ¿eh? Quillo Barrios, aparte, tiene el sarcasmo como yo. Somos gente con ironía. Eso está bien. Gente más coherente, se le va un poco, aunque sea un buen hombre roncero. Bueno, pues no lo sé. No sé qué decirte, Rick. Trae de una vez a Coto. Joder, Coto Matamoros, ¿eh? Coto Matamoros, no sé yo cómo acabaría el directo de Coto Matamoros. Virtudes, cuando una mujer madridista. Lo de virtudes, eso estaría bien. Es que hay muy buenos. Y Ciar también. Y Ciar sería una persona que me gustaría tener en el canal. Y Ciar con Z. Ahí con un Mancuer. Mancuer, no sé yo. También, o sea, bien. Pero yo no sé por qué prefiero a Iciar, ¿no? Por el tema de madridismo y tal. Creo que... Están confirmando que Modric se queda al 100%. Sí, Modric se queda. Modric se va a quedar en el Real Madrid y va a renovar un año más. Está la cosa bien, ya os digo. Bueno, o desembolsar 230 o 210 por Mbappé y dejar ya tanto misterio. Eso estaría bien, sí. El problema... ¿Y si conectas con Rocero, si coincidís los dos? Hombre, yo... No sé a qué te refieres exactamente. Yo no voy a coincidir con Rocero. Tenemos mentes muy diferentes. Y no es que no me guste tener gente diferente a mí, ni mejor ni peor, ¿eh? Me da igual. Pero no voy a tener... Pues es como el Lobo Carrasco. Yo no puedo tener ciertas personas en el canal. Mi madre no va a estar en directo. No va a estar. Ya la tuvimos ayer. Hoy no va a estar. O sea, hoy no. Ni el próximo día. Mi madre en directo no la vais a ver. No la vais a ver. O sea, no. Saludos desde Nueva York. Debes traer a Demon. Él maneja buena información, dice Luis. Bueno, pues nada. Está ahí la cosa, ¿vale? Es uno de esos tres, ¿de acuerdo? Uno de estos tres va a estar casi seguro al 100%. Yo quiero a Cristiano Ronaldo ya. Mientras no traigas a Mr. Haka, hostia, lo de Gerard Romero. Uff. Gerard Romero, querido. Otro que no podría tener. A ver, si tuviera que coincidir en una tertulia con él, sería educado, correcto, tal. Pero... Mal. Mal. Yo traería a Juan Fesanz. Joder, no me pongas nervioso. María GMC. María ya estuvo en el canal. Francisco Cal. Don Francisco Cal, ya tuvimos a María GMC. Los tres son bienvenidos, por supuesto. Creo que nos darían cosas muy buenas en ese vídeo. Hablaríamos de muchas cosas. Vamos, yo creo que estaría fenomenal, ¿no? Yo creo que son tres personas que no han estado en el canal y que veremos cuál es la que está, porque no se ha confirmado cuál. Tomás Guas es un tío muy inteligente, pero bueno, no sé. No lo sé. No sé si querría él estar aquí. Siro o Ibai. Hombre, cada uno tiene sus aportes. Yo me gustaría tener a los dos, pero prefiero a Ibai Llanos. Sergio y compañía. Sergio ya ha estado en el canal, hombre. Ya lo hemos tenido por aquí. Fabricio Romano. No estaría mal esa, ¿eh? Me gustaría una entrevista a la escocesa del Real Madrid, Weir. A mí creo que el Real Madrid femenino no me va a dar ninguna entrevista. A quien traiga seguro que nos gusta. Muchas gracias, Diego. ¿Qué opinas de la hipotética llegada de Mbappé en el 2034? En el 2024 ya. ¿No crees que cerraría el paso a Vinicius? No. No pasa. Oye, está bien, Fernando, para 2034 hay que planificar. Siempre a largo plazo, largoplacismo. Importante eso, muy importante. ¿Y nos puedes decir para cuándo? Venga, va.
casi seguro el viernes. Casi seguro. Danini de Telemierda, no sé quién es. Danini. Quique, ¿cuadra algún día Marcos López? No, bueno, Marcos yo creo que tiene exclusividad con Ramón. No creo que... no lo veo. Yo creo que es gente que trabaja en exclusiva con él. En YouTube. Marcos me parece un fenómeno, ¿eh? Yo siempre os lo digo, conocí a su hermano, asturiano, también, claro. Y son dos cracks. O sea, dos eminencias. Saben muchísimo de fútbol. Yo posiblemente he coincidido con los mejores comentaristas de España. Dani Benavides, Jorge López, Marcos López y yo. No, yo no. Yo por desgracia no, ojalá. Largoplacismo, exacto. Guijarro, no estaría mal Guijarro, pero Guijarro no es. Pues mira que parece muy maja ella, y si contactas vía redes sociales no podría hacerlo por su cuenta ella. No lo sé. Quique trae a Atenea del Castillo. Yo todo lo que haga con el Real Madrid tiene que ser por medio del gabinete de prensa. ¿Por qué en España dicen que el delito del Barcelona ya prescribió? ¿Cómo puede prescribir un delito que está en investigación desde el 2019? Pues eso habría que hablarlo con gente experta en justicia. Yo soy un auténtico neófito en esas lides. Quique, tienes que traer a la diosa Atenea, claro. Ya he preguntado a las jugadoras y siempre me decían que habría que hablar con el club. Exacto. Ana Paula ya os lo dice. ¿Crees que subir al Castilla? Yo no lo veo. Ojalá me equivoque. Ojalá te equivoques. Pero yo no veo a ninguno del Castilla subiendo. 140 por Kane sería buen precio. No, porque es muy difícil de amortizar. Si pudieras traer alguna, esto lo petas. Ya, pero todo se da para que este canal no lo pete. No sé por qué, pero es así. Es broma. Yo siempre peleo hasta que pueda. Hasta que pueda darse. Quique, ¿dónde es el lugar perfecto para conseguir chicas españolas? No entiendo. O sea... no lo sé. No sé a qué te refieres. En España, ¿no? O sea... no sé. Pregunta complicada para mí. Quique, ¿qué te parece Coyotito? Para mí es un fenómeno, un crack. Una máquina. Quique, ¿qué sabes de Alphonso Davies? Pues que es muy bueno. Poco más. A mí me encanta. Yo creo que Alphonso Davies, bien llevado, puede ser un nuevo Gareth Bale. Lo cual... porque creo que es un jugador que va a evolucionar posicionalmente arriba. 80 por Kane o 50 por Havertz. Yo creo que por lo que necesita el Real Madrid, 80 por Kane. Me gustaría que trajeras a Eddie92. Sí, es muy buen youtuber. Muy bueno. Si es que hay muy buenos youtubers. Hay muy buena calidad. Hay muy buenas cosas. No tenéis por qué ver el... Cambiando al baloncesto. ¿Crees que hoy será el último partido de semi? Sí. Espero. No toquemos madera. Lo dicen las estadísticas. Sí, pero dentro de España el lugar perfecto para conocer una española maja. Es que la gente maja no tiene un punto geográfico. Puedes encontrar gente maja en el norte, en el sur, este o oeste. Madrid es una gran ciudad, pero hay en todos lados. 80 por Kane sin dudarlo. Mendy aguanta este año y el siguiente lo venden. Pues quedándole un año, vamos a ver cómo se vende. Quique, ¿qué opinas del Real Madrid-Castilla? Pues me ha ido convenciendo y desconvenciendo. Me ha ido ganando y perdiendo. Hay mucha calidad, pero a veces me dejaba dudas defensivas el equipo y algunos temas, ¿no? ¿Un tío blanco hetero? No va a estar aquí un tío ni Roma Gallardo ni esta gente, tío. Yo estoy por otro lado. Esta gente no... Yo toco Real Madrid. Tráete a Pepe Herrero. Pepe Herrero coincidí con él en Es Radio y seguro que si lo comento, tal, pero no se ha dado. Tranquilidad. Ojalá Quique Iñaki Angulo. Bueno, veremos. Veremos quién es, querido. A ver. Vale. Pues ya está. Apañado. Apañado. A ver. Pues libera ficha ya por Davis. Sí, pero es que esto no es así. Libero ficha y ya está. Porque dudo que el Bayern, aun fichando a Guerrero, lo venda. Yo soy madridista, Pablo. Pues muy bien, aquí todos somos madridistas, ¿no? En realidad. O sea, no sé si hay alguno que sea de otro equipo, algún infiltrado. Oye, que bienvenido, Aquí puede venir gente de todos los equipos. Mientras sean educados, respetuosos, buena gente,
De puta madre, chavales. No hay problema alguno. No hay problema. Vale. A ver. Belén Esteban, buena opción. No va a ser. Quique, ¿crees que Xabi Alonso es el indicado para liderar el nuevo proyecto en la 24? Debería serlo. Dudo que el Bayern deje escapar a Davis. Yo también, dice Anabel Calderón. A la Madrid nada más. Vamos, Kylian. ¿Mañana se presentará la nueva camiseta? No, yo creo que será con Bellingham como pronto. Alfonso Davis, unos buenos 90 o 75 milloncetes te va a salir, sí. Le quedan 2 años a Alfonso Davis, sí. Si fichamos ahora a Kane, Mbappé y Haaland... si fichamos ahora a Kane, perdón, Mbappé y Haaland no vendrán. Es que... al loro, al loro. Venga, 111 likes. Hemos superado los 100 likes. Muchas gracias, chicos, por vuestro apoyo, ¿Cómo van las máquinas? Como diría Bisbal. A ver, yo soy del Cádiz, pero me gusta cualquier... se habla de fichajes. A Mendy hay que venderlo esta temporada. Lo digo porque si lo dejas esta temporada, la siguiente, faltándole un año, se negará a salir. Pues lo suyo, si lo quieres vender, es ahora. Porque luego se puede evaluar más. No, mañana es la presentación de Brahim, correcto. Mañana es la de Brahim. Otro youtuber, hombre, Vikingo Blanco, le hemos tenido aquí, pedazo de crack, le tengo que escribir, fenómeno. Hemos tenido aquí de todo, a Collins, Voz Madridista, Miguel Serrano, es que hay muchos creadores de contenido. Edu Rubio, con el cual colaboro de manera regular, ya lo sabéis, en su canal, semanalmente incluso casi ya. Quique, ¿por qué Florentino es tan duro en soltar dinero? El problema no es soltar el dinero, el problema es que el PSG no ha negociado y el problema es que el año pasado Mbappé traicionó la palabra de Florentino y se quedó por cuestiones de tipo económico, financieras, influencia, llamarlo como queráis. Se quedó por cuestiones de este tipo. Yo creo que Florentino es muy frío y gracias a esa frialdad es capaz de ir de nuevo a por él. Si tuvieras la dirección del Real Madrid femenino y te dieran presupuesto ilimitado, ¿qué jugadoras traerías? Mi fichaje soñado sería Sakina Hachawi. Probablemente traería también a Alessia Russo. Pues mira, Alessia Russo, de la cual habláis tan bien, si te miras su rating goleador, es peor que el de Signe Brun. Como dato. Digo, porque la gente está echando peste de Signe Brun. Por cierto, en este canal os hablamos de Signe Brun antes que nadie. Aquí, en el canal de las invenciones, Madridismo al día. Oye, ¿puedo estar en el canal? Por supuesto, Pablo. Por supuesto que puedes estar. Todos podéis estar en este canal. Voz Madridista estaría bien. Aurella ha estado aquí, yo he estado en su canal. ¿Qué habláis de Irene Montero? No entiendo por qué Irene Montero entra como un nombre en conversación Real Madrid. Guri es el fichaje. Pues Guri le he perdido la pista, pero no lo veo. No lo veo. Antes veo a Havers que a Guri. A Mine Guri. Pero oye. Veremos. Veremos, chavales. Pues mirar que el Tenerife no va a jugar... no. El Gran Canaria por motivos económicos no va a jugar la Euroliga. Qué putada. Van a disputar la Eurocup. Claro, necesitan un... Y eso significa que la juega Valencia Basket. Pues vaya tela. Josito, ¿cómo es posible que traicionando la palabra Florentino vuelva a intentar ficharlo? ¿En serio es posible que esto se dé? Sí. Pero no sé cuándo, ni cómo. No tengo ni idea. ¿De qué equipo es la jefa? Del Real Madrid y de Fluminense. O de Fluminense y del Real Madrid. Kylian Mbappé lo va a volver a traicionar al Real Madrid. El que traiciona una vez o 2 veces lo hace 3 veces. Muy interesante. Es una buena teoría. Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? Yo lo tengo muy claro. Hay que traer a Kane, sí o sí, este verano. Sí, yo lo traería, pero... Gracias a ti por escribir, Ángel. Arquero, ¿qué opciones tenemos para suplir a Courtois? David Soria parece el nombre y no me parece mal. No me parece mal para ser el sustituto de Courtois. No me parece mala opción de un tipo que pasó por la cantera del Real Madrid, además, David Soria. Ahí está, chavales. Chavalada, gente, people. Ay... Pero bueno. Vamos a ver, Vamos a ver. Que no se engañe. El invitado es Tito Floren.
Hombre, si tengo aquí a Florentino Pérez... Joder. Ni tan mal, ¿eh? Quique, ¿qué te parece que llamen a Fran García para la selección? Pues me parece de puta madre, la verdad. Pero Signe Brun está fichada. Yo no doy nuevas informaciones del Real Madrid. Yo dije en su momento lo que dije de Signe Brun. Kolo Muani. Nos traemos entonces al delantero del Fluminense. Germán Cano. Wow. Florentino debe saber algo que nosotros no sabemos, si no, ni se plantearía volver a fichar a Mbappé. Esa es muy interesante. Como San Pedro a Jesucristo, Mbappé nos negará 3 veces a ver si canta el gallo, dice Andrés. Muy tirando, en este caso, por la parte religiosa, para contextualizar el asunto Mbappé. 100 millones por un futbolista de 30 años que ha ganado lo mismo que yo en el Tottenham, 0 títulos. Hombre, en el Tottenham muchos títulos no va a ganar nadie. Complicado, ¿no? En la Premier y tal. La delantera del PSG debería de fichar el Real Madrid femenino. Dianí. Cada día tú, Dianí, te refieres. Me he apuntado en un folio el canal. Ah, pues muy bien hecho, hombre. Te lo he apuntado. Siempre atento por si hay directos, contenido, ya sabes, Aquí estamos. Ojalá suban el Castilla al Alcorcón. Hombre, claro que sí. Hombre, Alcorcón, macho, tuvo sus momentos. Bernardo, pero no es culpa de Kane estar en un equipo malo. Pues no es un equipo malo, pero es un equipo sin aspiraciones de títulos, en principio, ¿no? Complicado. El Tottenham nunca ha sido un club tan top. Club, pues con sus seguidores, tal, ¿no? Bastante seguido por todo lo que es la parroquia judía en Londres, si no me equivoco. Pues, ¿qué se sabe de la rodilla de Bellingham? Pues no se sabe nada nuevo. Esperemos que esté perfecta. Porque, hombre, si no, me acojono. Quique, Ana Paula, Barcelona va a ganar la ACB por los árbitros. Hombre, espérate un poco, ¿no? Deben salvar esta temporada, calma, tranquilos, y fichar a Mbappé y Haaland. Bueno, pues lo de Haaland y Mbappé con calma. Vamos a... Quique, ojalá Frank García sea titular indiscutible, porque con las cosas locas de Ancelotti, capaz de ponerlo de central. Hombre, a ver, tampoco os paséis, Tampoco os paséis, que yo soy el primero que me he pasado con Ancelotti, pero joder. A ver. Fran García creo que puede sorprender a más de uno. Bellingham ahora está en Mykonos preocupado. Bellingham está muy preocupado, sí. Yo le veo mal al chaval. A ver cómo... Le veo chungui. Mbappé lleva condicionando la agenda y la plantilla demasiado tiempo. Nos estamos pareciendo al Barça con Messi, pero encima no habiendo jugado nunca aquí. Pues bueno, Madrid está sus cosas. Madrid está sus temas. Que no digo que no tengáis razón, que tenéis mucha razón, pero el Madrid va a su rollo. Kane es un jugador de 40 o 50 goles en el Madrid. Hombre, no sé si de 40 o 50, ojalá, pero marcar 40 o 50 pues te lo hacen Cristiano, en su momento Messi, Benzema, Mbappé, Haaland, este tipo de jugador. Para unos elegidos. Bueno, Bellingham de extremo izquierdo, why not, En la vida nunca se sabe. Bueno, chavales, pues ha quedado un directo muy apañado, Ha quedado un directo súper apañado. Muchísimas gracias a todos, porque creo que ha quedado con un gusto bueno. Hemos hablado de muchísimos temas, nombres propios. Y nada, pues a ver qué es lo que pasa esta semana en el canal. Yo que vosotros estaría atento, ¿vale? Estaros muy atentos. Pueden pasar cosas. Mañana plataforma morada. Ahí voy a estar, ¿vale? A partir de las 2. Hablando de toda la actualidad del Real Madrid. Así que, gracias por vuestro apoyo. Gracias por estar ahí. Como siempre, un auténtico placer. Y nos vemos en el próximo directo. Mañana a las 2 en la plataforma morada. 2 de la tarde allí, ¿vale? Venga, chicos, a la Madrid. Chao, chao.